Así que yo quiero felicitar a mi hermana en su cumpleaños, que fue en el mes de julio, y así yo estoy feliz de que cuando ella tenga que salir, pues tuve ese momento para reconocerla y recordarle a Neida lo mucho que la amamos, tanto mi hermana Marisa como yo, mis padres, y tú siempre serás nuestra hermana mayor. Aunque parezcas de la edad mía, pero siempre será nuestra hermana mayor. Así que muchas bendiciones para nuestra hermana mayor. Nuestro hermano Alex Maldonado, que era el joven que iba a predicar en la mañana de hoy, estaba en un viaje misionero en el Perú. Llegó anoche a Puerto Rico y llegó directo del aeropuerto al hospital. Así que le suplico a la iglesia, por favor, que lo ponga en lo más alto de sus oraciones y de sus peticiones con un ataque, de esos ataques terribles de asma. Solamente un asmático entiende lo que estoy diciendo, yo no lo puedo entender porque no lo he vivido, pero esa sensación que me han tratado de describir algunas veces, todavía no alcanzo a entenderla, ¿verdad? De hablar y no poder, mientras se habla no se puede, prácticamente no se respira, no, el aire no llega, y tuvo que ser llevado anoche de emergencia al hospital, y estamos en espera de noticias de finalmente qué es lo que se ha decidido con él a raíz de esta grave situación, delicada situación de salud. Dios tiene formas muy peculiares, por llamarlo de alguna forma, de hacer las cosas. Tiene maneras muy peculiares de hacer las cosas. Habían pasado unas cuantas cosas en estas semanas que estuvimos de vacaciones y estaba yo, como lo tiene que hacer un pastor siempre, pegando la fe con la vida, con la realidad. El día que un pastor no haga eso, hermanos y hermanas, tiene que irse a hacer otra cosa. La fe con la vida y la vida con la fe. Yo esperaba poder llegar como un poco más suave, ¿verdad? Más tender de las vacaciones. Pero hay algunas cosas que siempre ameritan atención bíblica y atención teológica y pastoral. Antes de seguir, en esta mañana, junto a su esposa y a su hijo, hay un amigo que yo no puedo dejar pasar su presencia, aunque la presentación de visitas ahorita la vamos a hacer ahorita, pero yo quiero en este momento decir públicamente la alegría que siento de ver a un amigo de más de 20 años. Yo lo considero mi amigo, mi hermano, David Robles, que está allí junto a Catherine y junto a su hijo, pero su hijo está allá en el Nest. Está bien cuidado porque está Frances allí con él hoy, así que está bien. Hace poco, son las 11:20, voy. Hace poco viví una de esas experiencias con uno de ustedes que llenan a uno de una satisfacción muy especial, y digo esto con mucha reverencia. No le pedí permiso a la persona para decir esto, no voy a decir su nombre, así que... Pero fue algo que me produjo tanta satisfacción, de esas cosas que le hacen a uno pensar precisamente que la palabra no vuelve atrás vacía.
antes de leerlo en la Biblia, mucho antes de leer esa frase rara en la Biblia que yo, las primeras veces que la escuché no la entendía. Yo siempre digo que mi primera Biblia fueron mis papás. Antes de yo haber leído eso, ni tan siquiera entender qué rayos era eso, que la palabra no vuelve atrás vacía. Yo le había oído esa frase aquí en Marisa, a papi. La palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Y hace poco, yo hice unos comentarios, hace algún tiempo hice algunos comentarios dentro de la perspectiva pastoral y teológica de un sermón con respecto a la pena de muerte. Al tiempo, una persona que amo y que distingo, no un niño de 13 ni de 14 años, una persona ya madura, hecha y derecha, para mi alegría muy personal, me confesó que las palabras que había dicho yo en aquel sermón y que aludían al asunto de la pena de muerte le habían movido y hasta yo me atrevería a decir le habían obligado a él a revisar sus esquemas. Yo me reía porque decía, bueno, de eso es de lo que se trata la conversión, de todos los días revisar nuestros esquemas. Y yo siempre estaré agradecido a este querido hermano por haberme compartido esa experiencia propia que tuvo de confrontar una visión que él tenía de las cosas con lo que humildemente yo había planteado en el sermón. Y yo hoy, tal vez no tan dramático como ese tema o no tan fuerte, pero hoy yo quisiera conversar con mi juventud, con esas sensibilidades todavía en formación, más tiernas, más abiertas, más receptivas. Pero como me recordó este hermano en esa conversación, sabiendo que no importa qué edad uno tenga, la realidad es que el Espíritu Santo debe permitírsele siempre la capacidad para, no importa en qué etapa de la vida uno esté, uno revisar las cosas que uno ha pensado y cómo las ha pensado hasta ahora. Ojalá que el Espíritu Santo siempre pueda hacer eso conmigo. Y yo tengo un comentario y una reflexión en la mañana de hoy. Pido de antemano disculpas si alguien se me incomoda con esta primera parte de lo que voy a decir, porque yo sé que en Puerto Rico el asunto político partidista siempre le crea sarpullido a alguna gente, sobre todo cuando el fanatismo está de por medio. A mis jóvenes les quiero decir esto. El mes pasado se trajo a la luz pública la posibilidad de que los representantes de este país pudiesen reclamar mensualmente $900 de gastos. Cuando un tiempo atrás se había firmado una supuesta reforma legislativa en la que se recortaban eso que se llaman las dietas y qué chévere, ¿verdad? Sería eso de que le paguen a uno dinero por no llegar de la casa al trabajo. Eso está bien chuchín. Y una de las personas que ocupan uno de los puestos, ustedes ya saben que no uso la palabra líderes, uno de los funcionarios que está en uno de estos puestos altos, ¿verdad? Porque si algo le falta a este país son líderes de verdad. Lo entrevistaron y yo, como soy pastor,
yo pensé en tus hijos. Y estoy hablando quitándome el calzado de los pies, porque el lugar que estoy pisando es Tierra Santa. Y yo pensé en tus hijos, Wilfredo y Alma, en Giancarlos y en Sharilene. Y pensé en tus hijos, Heriberto y Migdalia, Yanira, en Eric, en Judith. Pensé en los nietos de ustedes, Ángel y Lolita, que se están criando. Pensé en tus hijos, Jerry y Nidia. Pensé en tu hijo, David. Pensé en tus hijos, Rebeca y David. Porque cuando a este faro de Alejandría le preguntaron, a este iluminado de los dioses, le preguntaron que por qué iba a retirar el asunto si terrible me pareció que Juan Euray y Elioenay viesen cómo la gente que debe modelar cierto tipo de conducta buscasen rutas alternas para llegar al mismo sitio como quiera, con un lenguaje engañoso. Peor me resultó la respuesta que dio este egresado del Olimpo. Dijo algo como esto. Dijo, no, eso no va. Y yo me puse contento. Y yo dije, qué bueno que se dio cuenta, que revisó lo que estábamos hablando ahorita, que revisó, que reflexionó, que pensó, que lo que había determinado inicialmente estaba equivocado. No, pero la respuesta fue una genialidad. La respuesta fue, no, eso ya no va. Porque es que la gente está demasiado entretenida y demasiado atenta a ese tema. Y entonces se le desvía la atención al país de sus problemas realmente importantes. La respuesta me pareció, David, más terrible todavía. Porque en todos esos muchachos que yo pensé que les estoy diciendo, y en los demás cuyos nombres no mencioné, lo terrible de la respuesta de este hermano puertorriqueño es que las cosas entonces no las revisamos por los méritos, por el contenido de los méritos que puedan haber en ellas. ¿Ustedes me están oyendo, hermanos? Sino porque pueden haber otras consideraciones de conveniencia, de imagen. Me río en ese momento que lo estoy viendo porque me acordaba que hacía unos sermones atrás. Había dicho desde este púlpito pastoral y profético, había dicho que una de las desgracias de este país es que la vida de este país en varios renglones se corre por la cuestión de la imagen. Lo dije aquí en este púlpito, hace como 2 meses. Y yo quiero decirle, no es un fantasma, es Alex el que está entrando, que quiso venir como quiera. Parece que es medio testarudo el muchacho. Y yo, con el permiso de los más adultos, le quiero decir a esos jóvenes que el evangelio en el que nosotros creemos todavía sigue exigiendo de nosotros y de nosotras que los pasos y las decisiones que vayamos a dar en la vida
y que asuntos medulares de nuestra existencia los tenemos que decidir no por asuntos de imágenes o de conveniencias oportunistas del momento, sino que hay asuntos en la vida que se tienen que seguir decidiendo por convicciones y por integridad. Y por el contenido, no por la espuma de las cosas. Y siempre la Biblia, hermanos y hermanas. Si la dejáramos, si cambiáramos su lugar en nuestra vida de un adorno religioso a metérnosla en la sangre. Me acordé de aquel texto bíblico que decía, por eso es que lo dice que tu hablar sea de una sola, ¿verdad? Sea una sola pieza, cuando dice que tu sí sea ¿qué? Que tu sí sea, eso es. Que tenemos la dichosa Biblia de frente y la tenemos pajareando. Que tu sí sea sí. Y que tú no ¿qué? Y que tú no sea no. Y yo quiero decirle a mis jóvenes que hay asuntos de la vida que es sí, sí o no, no. Los asuntos que tienen que ver con la integridad, los asuntos que tienen que ver con la honestidad, los asuntos que tienen que ver con tener calor en la cara. Los asuntos que tienen que ver con ser una persona decente y mantenerse presentable en sociedad. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Lo que tenía que decir no es porque la gente estaba distraída, lo que tenía que decirle es porque estábamos equivocados. Porque era una poca vergüenza. Jóvenes, esos no son nuestros modelos. Perdónenme los adultos. Jóvenes, esos no son mis modelos. Ese no puede ser mi modelaje de vida. Eso no puede ser mi, no sé, ese no puede ser mi modelo, esa no puede ser la regla. ¿Ah? Esa no puede ser la regla. Ese es el comentario. Quiero recordarle a nuestros jóvenes que toda la escritura bíblica intentando narrar y describir la manera en que Dios se relaciona con el ser humano, con el pueblo, en este caso el pueblo de Israel, en un principio y luego cómo la cosa se va proyectando en términos más amplios. Hay un concepto que ustedes lo han oído 1000 veces, viejos y jóvenes, es que hay una alianza, hay un pacto. Escúchenme, por favor. Esa alianza parte del hecho de que Dios, en ese acuerdo que ha querido establecer con el ser humano, nosotros partimos del hecho de que ese Dios siempre cumple con su parte. ¿Cuántos creemos eso? Yo lo creo. Yo lo creo. En eso yo sigo teniendo la fe que no quiero perder ni voy a perder, que aprendí de niño. Dios cumple con su parte. Y yo vivo con esa certeza. Y cuando nosotros nos sentemos ahorita en la mesa de la comunión, como lo hacemos todos los domingos, fíjense que nosotros evocamos las palabras de Jesús, que Él dice
que esto es, en un caso, ¿verdad?, la señal del símbolo del cuerpo, el símbolo de la vida, de la sangre, ¿no? Y que esto confirma un pacto nuevo. Y la Biblia, cuando narra ese asunto del pacto, de la forma en que nosotros, escúcheme, no solamente sentimos que Dios siempre cumple con los términos que Él ha puesto para con nosotros, eso tiene eso tiene la otra cara de la moneda, ¿verdad? Ese pacto tiene unas exigencias para nosotros. Ese pacto tiene unas condiciones que se nos ponen también a nosotros. Y después que a Moisés le dio aquel coraje, bajando de allá del monte y vio, ¿se acuerdan? Y vio al pueblo que estaba postrado frente a los ídolos y a los becerros que se habían construido, le ha dado ese coraje a Moisés, que fue lo que hizo con las famosas tablas aquellas, las escriquilló, las desbarató y le dio ese coraje y esa cosa. Pero como Dios no depende de que eso estuviera escrito en... La Biblia en algunos momentos narra lo que se llaman unas renovaciones de la alianza. Y en una de esas renovaciones de la alianza, yo quiero que escuchen. En el Deuteronomio, y también una renovación de alianza en Levítico, pero voy a leer la de Deuteronomio para no cansarlos más. Miren lo que allí se dice como parte de ese entendido, de ese diálogo entre Dios y el pueblo. Por eso, circunciden sus corazones, no persistan en su obstinación, que el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, fuerte, no es parcial ni acepta soborno, hace justicia al huérfano y a la viuda, ama al emigrante, dándole pan y vestido. Amarán al emigrante porque ustedes fueron emigrantes en Egipto. Una de las cosas que a mí me arrebató volver a leer este diálogo de Dios con el pueblo es ese asunto, que no es el tema de hoy, pero ese asunto tan extraordinario y tan maravilloso, tan misterioso, como siempre el diálogo implica memoria. El diálogo siempre implica memoria. No vamos a hablar de eso hoy, no se preocupen. Amarán al emigrante porque ustedes fueron emigrantes en Egipto. En el diálogo hay memoria. Habiendo, en el diálogo hay memoria. Y a veces uno como pastor vive con la preocupación, hermanos y hermanas, y posiblemente por estar tan lejos de ustedes esta semana, pues uno sigue pensando en cosas que están ebulliendo ahí. A veces uno vive con el temor de que en este asunto del Evangelio hay a veces cosas que son tan obvias, que por lo obvias que son, las despachamos con una frasecita o con un cliché. Y yo quisiera en esta mañana recordarles y compartir con mi juventud y con el resto de la iglesia y el que quiera abrir su corazón estas palabras, unas expresiones que nacen de esa preocupación porque quiero pensar
que esas sensibilidades tiernas que están en crecimiento pueden añadir a lo ya vivido. Porque los que somos más adultos tenemos que reconocer que las cosas en algunos momentos como las hemos hecho ya son modelos agotados. Miren dónde estamos en el día de hoy. A ver si los modelos no son agotados. Empezando por este asunto de nuestra convivencia. Y yo, como dije ahorita, que no soy otra cosa sino un pastor. Y me puedo valer de muchos recursos maravillosos, pero mi recurso principal es este. No es el único que Dios me da, pero este sigue siendo siempre el principal. Este es el que marca la ruta principalmente. Este tiene que ser el que nos ayude principalmente a marcar la ruta. Acompañado y ayudado con otras cosas que Dios nos pone en el camino. Oh, claro que sí. Yo quise ir a la Escritura para volver a revisar algunas cosas que parecerían obvias, pero que de repente parecen olvidarse. Y leo ese texto del Deuteronomio porque quisiera en estas líneas tratar de que sean lo más sencillas, decirle a mi juventud que en este mundo en el que a ustedes les ha tocado y le va a seguir tocando vivir es un mundo tremendamente diverso. Y el texto, y miren qué belleza que la palabra texto en el original lo que significa es tejido. Así que el texto va tejiendo por ahí una línea que nos ayuda. Y el texto bíblico, que es ese tejido de Dios, en el que nos va comunicando asuntos importantes y medulares de la vida. El texto bíblico en esa renovación de la alianza dice que una de las condiciones que Dios pone para nuestra conducta, para nuestro funcionamiento con los demás, es eso que yo quiero llamar en esta hora el respeto y el rescate del otro. Y ese otro, póngalo entre comillas, del otro, del que es diferente, del que es distinto, del que no responde a mis esquemas o mis visiones de mundo, del que no se parece a mí, del que no piensa como yo. Y fíjense cómo en este texto que yo acabo de leer, hermanos y hermanas, porque quisiera pensar que mis jóvenes no van a repetir las cosas que he escuchado en estos días, principalmente de gente más adulta. Fíjense cómo en este texto bíblico se vive del entendido de que la creación, la fe en esto de la creación de Dios, afirma que todas las cosas han nacido de la palabra de ¿quién? De la palabra de Dios. Podemos decir amén hasta ahí, ¿verdad que sí? La fe en el proceso de la creación afirma que todas las cosas que nosotros vemos y las que no vemos también surgen, han nacido de la intención creadora de la palabra que sale del corazón y de la boca de Dios. Y de repente Dios está hablando aquí con el pueblo una vez más, después de algunos traspiés ya ocurridos, y otra vez les está recordando algunas condiciones que hay que seguir. Y entre esas condiciones, en el mismo discurso en el que recuerda el mandamiento principal de honrar y respetar a Dios y seguir sus caminos y amarlo, en ese mismo discurso
que comienza en el verso número 12 del capítulo 10 del Deuteronomio, para el que lo quiera buscar y repasarlo. Allí dice: hacer justicia al huérfano y a la viuda, amar al emigrante dándole pan y vestido, porque ustedes también fueron inmigrantes en Egipto. Y mira qué curioso que después de ese verso vuelve otra vez: al Señor tu Dios respetarás y a Él solo servirás. En ese diálogo, perdonen este lenguaje un poco categórico, pero no lo veo de otra forma, Dios le está exigiendo al pueblo que ese que es visto como el otro, el forastero, la Ruth en aquella tierra, Ruth, que el forastero ha de ser acogido y hospedado, no como cualquier cosa, sino como si fuera un ¿qué? Como si fuera un israelita propiamente. Que el forastero ha de ser acogido y hospedado como si fuera un israelita. Escúchenme bien, jóvenes. Ya el libro de Génesis mismo, estoy en la Biblia, me fui a investigar otra vez el texto bíblico, por esas cosas que son obvias y que las despachamos, no, pues vamos al texto. Ya el relato bíblico nos ha dado una pista del asunto de la preocupación de Dios con eso. El que tenga dudas, repásese Génesis 19. Como en este y en otros relatos, pero en este tal vez lo ejemplifica de una manera muy clara. En cada huésped, en cada persona distinta, en cada persona, en esa persona que es otra, que llega, que se acerca, puede estar oculto Dios. ¿Recuerdan el texto de Génesis? No tengo tiempo ahora para entrar en eso. Génesis 19, vaya y léalo, para que haga el homework. Génesis 19. En cada huésped puede estar oculto Dios o incluso alguno de sus enviados. Fíjense cómo Jesús de Nazaret parecería beber de esa fuente, cuando en el momento en que de manera más definida y categórica establece el asunto de quienes están cumpliendo con las exigencias del reino, en el capítulo 25 de Mateo, que es un momento tan culminante y tan importante del discurso de Jesús en los evangelios, que un creyente no puede pasar por alto nunca eso que Jesús planteó ahí. Miren si Jesús parece estar bebiendo esa tradición, que allí dice, fue cuando dice: por cuanto le hiciste a quienes, a uno de estos mis hermanos más pequeños, y una de las cosas que hice fue: estuve preso y me qué. Aquello, estuve preso y me visitaste, estuve hambriento y me diste de comer, estuve sediento y me diste de beber. Y una de las cosas que dice es: jóvenes, era extranjero y me recibiste, o me acogiste, dependiendo de la versión que usted quiera leer. Jesús, que contrario al caso que menciono ahorita, ese sí es mi modelo. Ese sí es el que dicta mis parámetros. Ese es el que yo quiero que tire la flecha para yo seguir esa ruta. Ese sí. Los otros no, ese sí. Jesús bebe de esa fuente y dice: miren, ¿saben qué? Al final del camino lo que va a contar, esto que yo le voy a decir aquí a ustedes. Y una de las cosas es: era forastero, era extranjero y me hospedaste, me acogiste. Era ese otro
Era ese distinto. Jóvenes, ustedes están hablando de confiar en el Señor. Pues para confiar en el Señor hay que entrar en pacto con Dios. Ustedes están hablando de confiar en el Señor según ese texto, que se lo voy a dejar a Alex como quiera para el domingo que viene. Él se las tendrá que arreglar con eso. Pero si confiar en Dios y si los padres que estamos aquí tenemos esa aspiración de que nuestros hijos, de una manera responsable, consciente y consciente, decidan en un momento dado caminar de la mano con Dios, definir cuáles son los asuntos realmente importantes de la vida y cómo en esos asuntos la voluntad de Dios tiene que estar presente en sus vidas, en la vida nuestra. Si esa es nuestra aspiración, eso es lo que oramos e intercedemos a Dios por nuestros hijos, como lo hago yo ya por los míos, en la edad en la que están. Eso va a implicar entrar en un pacto, pues hay que enseñarle a nuestros hijos que parte de ese pacto es esto. Es posible que alguien que esté aquí en esta mañana, o alguien que ustedes conozcan, tentado y seducido por el evangelio de los clichés y de las frases huecas que tanto abunda por ahí en este momento, lamentablemente, para mi gusto por lo menos. Diga, pero eso que el pastor está diciendo de los otros, no diga un disparate mayúsculo. Eso que el pastor está diciendo del otro, y de eso, ¿qué tiene que ver eso? La historia de la humanidad completa está llena de las grandes tragedias. Jóvenes, escúchenme, está llena de tragedias. Por esto que yo estoy hablando con ustedes hoy aquí. Por ese asunto, por ese paradigma de ver en el otro, el distinto, el que es ajeno a mí, de verlo como un enemigo, como un extraño. Y me acordaba de aquella canción, yo no sé si fue el mismo el que la escribió, Marisa, tú me puedes ayudar, pero aquella canción que el que la cantaba era Alberto Cortés. No me llames extranjero. No sé si fue Facundo Cabral o fue Alberto Cortés, pero la cantaba, no me llames extranjero. ¿Te acuerdas, David? Es una palabra triste, es una palabra hueca, huele a dolor y a desprecio, algo así me parece que decía una de las líneas de la canción. Después la podemos, yo sé que, ponlo en Google ahí que sale, ¿verdad? Yo sé que tú estás en ese asunto. Es una palabra helada, otro que decía. Miren, hermanos y hermanas, es por si acaso usted dice, pero el pastor está hablando como de cosas así. Vuelva a revisar por encimita la historia para que vea las grandes tragedias, los grandes genocidios humanos. Lo que ocurrió con algunas poblaciones de África cuando los europeos blancos dijeron a esos otros que no son como nosotros, que no valen tanto como nosotros, los podemos coger, los podemos traer para acá. Y su voluntad no importa porque son seres inferiores, son otros. Es por si acaso alguien está diciendo, eso del otro, eso suena como una cosa. No, la historia. La sangre de la gente. Las tragedias humanas más terribles están predicadas sobre esto, que a usted le puede parecer una cosa así como del aire que yo estoy hablando.
Lo que pasa ahora mismo entre Oriente y Occidente, por ejemplo. Vamos a entrar, usted lee en los periódicos, eso está ahí. Lo que pasa entre las civilizaciones llamadas cristianas y el mundo del Islam. Y un paréntesis, lo terrible de no conocer la historia, de cómo grandes pensadores cristianos fueron grandes amigos de grandes pensadores islámicos en siglos anteriores y bebían los unos de la sabiduría de los otros. Eso se lo dejo ahí nada más, es para que sepan el dato nada más. Lo que ocurrió con el genocidio en la nazi de Hitler. O sea que el tejido social de la humanidad ha tenido grandes momentos de descomposición cuando no vamos al rescate del otro. Cuando violentamos esas condiciones que Dios puso en el pacto. Y estoy diciendo todo esto porque aunque algunos de ustedes que van más adelante a lo mejor dicen, pero si el pastor está diciendo eso por una cosa en específica, bueno, puede ser que algo en específico haya levantado esta preocupación, pero va mucho más allá porque es el asunto de cómo yo, en mi obstinación y en mi ilusión y en mis sueños, no me los quiten por favor, no me los quiten por favor. Cómo en mi obstinación y en mi terquedad y en mis sueños de que otro mundo es posible, nuestra juventud tenga la capacidad de superarnos. ¿Aquí alguien no quiere eso? Yo lo quiero. ¿Acaso yo? ¿Alguien no quiere eso? Yo lo quiero. Yo quiero un mundo mejor para mis hijos y para mis nietos. Jóvenes, en el mundo que Dios quiere hacen falta muchas cosas. Yo no puedo cubrirlas todas hoy. Pero una de las cosas que hace falta es que nosotros entendamos la centralidad del amor a ese otro. Sigo en la Biblia. Tan seria es la cosa, hermanos y hermanas. Tan seria es la cosa que no es un capricho del pastor. Que hablando del amor, que está incluido obviamente en esto que estamos hablando, está en el centro de lo que estamos hablando. Por si usted quiere una muestra, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Roma, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. O sea, que la única deuda que tú tengas con otros sea la deuda de amor. De cosa más bella y más radical, más radical. No le debas nada a nadie, sino el amar unos a otros, porque el que ama al prójimo, miren lo que dice, mira qué chévere, porque todos tenemos break de entrar ahí, porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. Pero ustedes no se alegran de escuchar eso. O sea, que lo que Dios pone como su vara para medirme está a mi alcance. No me está pidiendo otra, que el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. El propio apóstol Pablo, en esta búsqueda así, somera que hice en estos días, porque si me meto más a fondo, entonces sí que almorzamos aquí. Somera. El pastor estaba en la playa, pero no estaba mirando las olas nada más, hermano, ¿sabe? Yo sé que Fran se puso unas fotos en Facebook. Yo no estaba mirando las olas nada más, hermano, ¿sabe?
porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La relación con el otro provoca un sentido de responsabilidad más alto y más sublime en nosotros. No lo quiero cansar, pero ustedes saben que yo me apasiono con el texto bíblico. El rollo de Caín y Abel. ¿Cuál es la pregunta que Caín fue el que lo mató, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la pregunta que Caín le hace a Dios? ¿Cuál es la pregunta que Caín le hace a Dios? ¿Qué? ¿Acaso? Es decir, pero es que el otro no es mi... Acabo de decir que la relación con el otro provoca un sentido más alto, más depurado, más consciente de responsabilidad. Hermano, es que está en la Biblia, es que está en la esquina allí, cogiendo polvo. Y Caín lo que le dice: oye, es que eso es una genialidad del retrato humano. ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? Es decir, es que eso no es responsable. Es que tú me estás preguntando, es que eso no es asunto mío. No es eso lo que está diciendo Caín, Tini. Te tuviste que ir de Quebradilla porque esa celebración pirata no te dejaba quieta esta semana. Voy a orarle a Dios para que Quebradilla gane muchos campeonatos entonces. Lo que le está diciendo es eso, pero no es eso lo que es que eso no es, ese affair no es mío. Ese no es el business mío. Y Dios lo que le dice: ese es el business tuyo, papá. Y yo, en mi obstinación, en mi ilusión y en mis sueños de que todavía el Evangelio, como una fuerza que rige la vida, puede ser tan real en la vida de la gente, seguiré creyendo, no importa lo que pase a mi alrededor, que eso que Jesús planteó es posible y que yo lo tengo que procurar y que tengo que vivir y procurar que ese cielo nuevo y esa tierra nueva empiecen a tener anticipos aquí y ahora. Quisiera que esa juventud se metiera en la cabeza que más allá de la tablet y del 10 y del internet, que todo eso está muy chévere, está muy bien, aunque yo no entienda a veces un comino de eso, hay otras estructuras de valor ético y de valor en el comportamiento que tienen que mantenerse y tienen que cuidarse y tienen que cultivarse para que este mundo sea lo que Dios quiere que sea. Si alguien sospecha que el pastor está preocupado, óiganme bien porque quiero ser muy responsable en esto. El pastor siempre está por ahí más o menos, saca tiempo para estar pendiente de lo que está pasando en el país. Si alguien piensa que esta exhortación, desahogo, tiene algo que ver con el manejo público, yo no estoy hablando de los hechos, no se me confundan, yo no estoy hablando de los hechos porque yo no estaba allí para saber. Estoy hablando del manejo en el discurso público, en la prensa, en la gente, en los comentarios, en las maneras, en los estilos, en las formas, en las expresiones. Si alguien ha sospechado hace rato que me produjo escándalo el manejo del nombre y de la identidad de una persona a la que sencillamente cientos y cientos de personas con un dejo de cosa despectiva
hemos estado por los últimos meses diciendo la mucama dominicana. Y la mucama dominicana. Y la mucama dominicana. Yo no sé usted, hermano, pero yo tengo calor en la cara y me daba vergüenza ajena. Me provocaba dolor en mi sensibilidad, no sensibilidad, en mi sensibilidad evangélica. Porque yo no puedo ser evangélico por unas cosas y por otras no. Ojo, que esas dicotomías y esos divorcios los hacemos muy fácilmente. El Señor reprenda eso en la vida de quien lo haga y de quien se lo permita. Me lo he permitido yo en algunas veces y no he estado consciente posiblemente de ello. Porque no es que me estoy cantando yo aquí que estoy purgado de toda culpa. Este púlpito se respeta. La mucama dominicana y la mucama dominicana. Por si acaso, se llama Aida de los Santos. Por si acaso, se llama Aida de los Santos. Jóvenes, así no es. Así no es. Jóvenes, así no es. Padres que están criando niños chiquitos como yo, así no es. ¿Verdad que así no es, pastorcito? Te estoy preguntando a ti, ¿verdad que así no es? La Biblia, la escritura bíblica es muy clara que nosotros los creyentes tenemos que seguir unas reglas de hospitalidad. Hay leyes que rigen tu vida y la mía. Si no te gustan, búscate otra religión en la que se permita la xenofobia. Debe haber, a lo mejor hay alguna, no sé, yo no la conozco. Pero en esta que estamos tú y yo, y en la que nos sentamos a la mesa con el Señor, en esta la cosa, eso no vale. El Señor Jesucristo nos enseñó a pasar del paradigma del adversario y del contrario, del extraño, del otro. El Señor Jesucristo nos enseñó a pasar de ese paradigma al paradigma del aliado, del hermano, del recibido, del acogido, del hospedado, porque ustedes también fueron forasteros en Egipto. Traducido a hoy, porque en algún momento de tu vida también a ti alguien te tuvo que acoger o que recibir en alguna situación particular de tu vida. Porque también tú fuiste forastero y necesitaste de alguien que te acogiera. A menos que tú no te creas tan 4 de julio que tú digas, no, yo siempre he andado por encima de las nubes, pues fine. So be it. Pero los que tenemos otro tipo de conciencia sabemos que esas partes de la rueda las hemos probado. Yo les dije ahorita que no estaba mirando las horas nada más. Les voy a leer 2 citas que encontré en uno de esos libros que me puse a leer en estos días. Y que de repente dije, adiós, espérate, si pega con esto perfectamente. Por eso fue que... Por eso es que casi nunca lo tengo, porque tengo un libro aquí. Y como no quiero que se me pierda ninguna cita, las voy a leer.
Miren qué interesante cómo la escritura bíblica tiene la capacidad para dialogar con cualquier cosa, con cualquier renglón de la vida, seriamente. No con fundamentalismos, que es tomar los fundamentos para hacerle violencia a otros, es con fundamentos. Me encuentro en un libro con esta cita de un teórico moderno de la filosofía política. Y hablando de este proceso que ustedes y yo estamos hablando, a mi entender, miren lo que dijo en el 1932. Voy a leer dos citas. La esencia de la existencia política de un pueblo. Yo sé que la cita es así, ¿verdad? Medio, pero usted cógela. La esencia de la existencia política de un pueblo es su capacidad de definir al amigo y al enemigo. Entonces el autor se sale de la cita y dice, el problema es, ¿quién es el enemigo? Vuelve a la cita del teórico de finales del siglo, de principios del siglo XX, es aquel existencialmente otro y extranjero. Qué bárbaro, ¿verdad? Qué bárbaro. Es aquel existencialmente otro y extranjero. Aquel que en un caso extremo crea la posibilidad de conflicto con él. Si la alteridad del extranjero representa la negación de la forma de existencia del pueblo, ese extranjero debe ser repelido y combatido en aras de la preservación de la forma de vida propia. En el nivel de la realidad, esta es la parte que a mí me interesó, en el nivel de la realidad psicológica, ahí es que está la maldad hoy todavía por ahí. En el nivel de la realidad, por eso que lo que dijo ahorita del Espíritu Santo, no estoy chistando, el Espíritu Santo para que nos mantenga alertas, nos mantenga despiertos, mantenga la regla derecha. Porque es que es fácil. En el nivel de la realidad psicológica, el enemigo es comúnmente tratado como malo y repulsivo. Por eso es que era la mucama. Y yo estoy diciendo esto a ver si por lo menos en esta iglesia nosotros hacemos un acto de pedirle perdón a Dios. No es otra gente, pero yo le pido perdón a Dios por eso. Y uno más recientemente que se hizo muy famoso después de los ataques del 11 de septiembre a las Torres Gemelas en Estados Unidos, el famoso Samuel Huntington. Miren lo que escribió. Fíjense qué es lo que dijo ahorita del paradigma el otro es el enemigo. El otro siempre, no importa si trae algo, el otro es el enemigo, olvídate de eso. Ese paradigma Jesús lo cambió. Y aquí es que te lo estoy sustentando. Los enemigos, es lo que dice los enemigos son esenciales para los pueblos que andan buscando su identidad y reinventando su etnia. Pues solo sabemos quiénes somos cuando sabemos quiénes no somos. Uy. Y muchas veces, cuando sabemos contra quiénes estamos. ¿Usted está viendo lo que yo estoy diciendo? Hay gente que vive con eso. Y cuando yo sé quién yo soy, cuando sé contra quién estoy. Mira qué cosa más terrible. El paradigma del adversario Jesús de Nazaret, el que yo decidí seguir. A ese es el que tengo que hacerle caso porque ese es el que yo dije que iba a seguir. Y Jesús de Nazaret cambió de ese paradigma al paradigma del aliado. Ustedes no son bobos y saben que no les estoy diciendo que venga cualquiera y le pase a usted una juega por encima. Ustedes ya me conocen demasiado bien y saben que eso no es lo que estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es otra cosa. Agarre lo serio de lo que estoy diciendo.
Yo concluyo diciendo que reconociendo que no me he parado en este altar a darle a mi juventud y a mi iglesia y particularmente a los jóvenes un sermón de chihichijay, de entusiasmo y de ¿ah? Eso lo pueden encontrar por ahí donde quieran. Mi aspiración al vertir esta preocupación esta mañana es que haya jóvenes que a partir de esto que estoy diciendo puedan vivir más alertas y más pendientes y sobre todo comprometidos, escúchenme bien, comprometidos. ¿Me están oyendo allá atrás? ¿Me están escuchando allá atrás? ¿Me están escuchando allá atrás? ¿Me están escuchando allá atrás? Comprometidos con el hecho de con su conducta y con su vida hacer posible el mundo que Dios quiere. El mundo que Dios quiere. El mundo al que Dios aspira, el mundo con el que Dios sueña. El mundo en el que Dios ha invertido su amor. Y ese elemento de la hospitalidad y de la acogida y de la centralidad del amor al otro debe ser uno de los elementos que estén presentes en la vida de nuestros jóvenes para que nuestros jóvenes realmente vivan, como yo aspiro que vivan, en una relación de confianza y de pacto con Dios. Yo quiero que mis jóvenes sean partícipes de ese pacto. Yo quiero que mis jóvenes sean partícipes de ese pacto. Yo sueño que mis jóvenes amen y anhelen con todo su espíritu ser partícipes de ese pacto. Yo sueño con que mis jóvenes se levanten por la mañana pensando y anhelando cómo ese pacto se puede hacer realidad en mi vida hoy. En las cosas pequeñas, en los escenarios pequeños que la vida mía toca y de los cuales participa. Esa es mi aspiración, hermanos y hermanas. Con todos y con todas, no importa qué edad tengamos, pero particularmente con nuestros jóvenes. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. El ancianato y el diaconado